Damos comienzo a la Comisión de Economía y Conocimiento. Damos la bienvenida, como siempre, al señor consejero, cuyo punto primero del orden del día es una comparecencia agrupada del Grupo Popular a fin de informar sobre el nivel de desarrollo económico de Andalucía que ha puesto de manifiesto la última encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, del Grupo Parlamentario Socialista a fin de informar sobre el nivel de desarrollo de la economía andaluza según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, del Grupo Parlamentario Podemos a fin de informar sobre la valoración de los aspectos económicos que afectan a Andalucía y se desprenden de la encuesta de condiciones de vida publicada por el INE en 2016, y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos a fin de informar acerca del nivel de desarrollo de la economía andaluza según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Para iniciar el punto tiene la palabra el señor consejero, 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco ante la comisión para informar sobre el nivel de desarrollo económico de Andalucía que ha puesto de manifiesto la última encuesta de condiciones de vida. Asimismo, analizaré la situación de las inversiones y la acción del Gobierno de España como elemento crucial para combatir la dispersión de la renta y la desigualdad que se observa entre las comunidades autónomas. Como les digo, la encuesta de condiciones de vida pertenece al conjunto de operaciones estadísticas armonizadas para los países de la Unión Europea. El objetivo fundamental que se persigue con esta encuesta es disponer de una fuente de referencia sobre estadísticas comparativas de la distribución de ingresos y también sobre el peligro o los hechos que rodean la exclusión social en el ámbito europeo. Entre las variables que se publican para todos los países está la tasa de riesgo de pobreza, que es el porcentaje de población que se encuentra por debajo de los ingresos que se consideran en el umbral de la pobreza. Debido al diferente nivel de vida y de ingresos de cada país, el umbral de la pobreza, como es lógico, varía entre cada uno de ellos. Con datos referidos a 2015, el umbral de la pobreza varía desde los 20.500, casi 600 euros que se estiman en Luxemburgo, hasta los casi 1.400, en torno a 1.400 en Rumanía. España se sitúa en una posición intermedia, con un umbral de la pobreza que se sitúa un poco por encima de los 8.000 euros, inferior al de países como Francia, Alemania, Irlanda o Italia. En este umbral de pobreza en España, de los 8.000 euros anuales, la población en riesgo de pobreza se estima en 10,2 millones, lo que supone un 22,1% de la población total. Una tasa de riesgo de pobreza que es la cuarta más alta de todos los países de la Unión Europea, tan solo por detrás de Rumanía, de Letonia y Lituania, y superior en casi 5 puntos a lo que sería la media de la Unión, que se sitúa en el 17,3%. Desde el año 2008, primero para el que existe información homogénea sobre la cuestión, la tasa de pobreza ha aumentado en nuestro país en 2,3 puntos, más intensamente que la media de la Unión Europea, que ha subido 0,8 puntos. A diferencia, por otro lado, de lo que se ha observado en los países que más han reducido esta tasa, 2% de reducción en el Reino Unido, 1,3% en Austria y 1,2% de reducción, por ejemplo, en Finlandia. La mayor subida se ha producido en el periodo 11-15, años en los que la tasa de riesgo de pobreza ha subido 1,5 puntos en España, un comportamiento que debe vincularse a unas políticas de austeridad aplicadas que no solo no han compensado la caída de actividad económica por la crisis, sino que en muchos casos la han acentuado. Con ello, España ha pasado de ser el sexto país en riesgo de pobreza del año 2008, con un 19,8%, como digo, ha habido una subida de 2,3 puntos en el periodo, a ser actualmente el cuarto, es decir, se ha retrasado 2 puestos. Este aumento de la pobreza en España se ha producido además con un aumento también de la desigualdad en la distribución interna de los niveles de ingresos, como pone de manifiesto la ratio que compara el 80 y 20, como saben, que muestra que la población que existe entre los ingresos, entre el 20% de la población que más ingresos tiene y el 20% más pobre, un indicador que también recoge la encuesta de condiciones de vida. Con la última información disponible, España se sitúa como uno de los países de la Unión Europea donde la desigualdad es mayor. Esto, sin duda, es una mala noticia.
En concreto, los ingresos del 20% de la población más rica son 6,8 veces superiores a la del 20% más pobre, mientras que este mismo ratio en la Unión Europea es de 5,2. Como digo, mientras que en España es de 6,8. España aparece como el segundo país de la Unión Europea con mayor desigualdad en este indicador, tan solo por detrás de Rumanía, donde es 7,2. Este aumento de la desigualdad en el seno de la Unión Europea se ha producido también con carácter interno entre las regiones españolas. Según la encuesta, entre 2011 y 2015, la renta media por persona ha caído en España un 4%. Esto es el resultado de que en el conjunto de las comunidades autónomas más ricas, las que presentan un nivel de PIB per cápita superior a la media española, los ingresos han caído un 1,6%, mientras que en las regiones con un nivel de PIB per cápita inferior al promedio de la renta nacional ha sido del 6,5% la caída, es decir, 4 veces superior a la caída de las regiones más ricas. Entre estas últimas se encuentra Andalucía, entre las que más ha caído, que no ha sido, por otro lado, la comunidad autónoma que ha experimentado el mayor retroceso, circunstancia que se ha dado en la Comunidad Valenciana. Con todo ello, se ha producido un aumento, como se pone de manifiesto, de los desequilibrios internos, de los desequilibrios regionales en nuestro país. Con datos de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística, en 2015 existe una dispersión del PIB per cápita entre las regiones que media a través del coeficiente de variación, indicador que cuantifica las desviaciones de la media que se producen respecto al valor promedio regional y que se sitúa en el entorno del 21%. Comparado con el valor de este coeficiente en el año 2007, el 18,8%, se pone de manifiesto que en los últimos 8 años ha habido un notable aumento de los desequilibrios entre las regiones españolas en términos de PIB por habitante, PIB per cápita, situándose en el 11,2% de subida. Un aumento de las desigualdades que anula la corrección que se había producido en la etapa expansiva anterior, entre 2000 y 2007, cuando se produjo una reducción de las diferencias de niveles de PIB per cápita entre las regiones españolas del 9,5%. Es preocupante también un aumento de los desequilibrios que se está manteniendo, además, en los últimos años, dado que en 2014 y 2015, donde ya hay una recuperación, al menos cuantitativa, de la economía española, no se está trasladando esta a la corrección de la desigualdad interregional, sino todo lo contrario. Justamente en estos 2 últimos años, el coeficiente de variación del PIB per cápita entre las distintas regiones, en lugar de reducirse, se ha aumentado el 1,7%. Un aumento de las disparidades interregionales en España, que por otro lado se produce en el contexto de políticas restrictivas y de austeridad, especialmente desde el año 2012. Hay que recordar que justamente es el papel de los gobiernos corregir cualquier tendencia en este sentido entre las regiones, porque termina manifestándose en un coste económico el aumento de la desigualdad, con recortes en instrumentos de cohesión territorial, por ejemplo, como la inversión regionalizable del Estado y el Fondo de Cooperación Interterritorial, que, como digo, son instrumentos, parte de los instrumentos que deben colaborar, deben cooperar en la disminución de las desigualdades. La inversión pública regionalizable en los presupuestos generales del Estado es uno de los instrumentos con que cuenta la Administración del Gobierno de España para corregir justamente, como les decía, esos desequilibrios. Una inversión que viene sufriendo en los últimos años un notable recorte no equitativo entre las diferentes comunidades autónomas, lo que está contribuyendo a acentuar las disparidades territoriales que se ponen de manifiesto continuamente en los estudios estadísticos. En términos promedio, en el periodo 12-16, la inversión pública por habitante en España ha sido de unos 237 euros anuales, la mitad que en los 5 años anteriores, donde se situaba entre 2007 y 2011 en 481 euros per cápita. En todas las regiones ha habido descensos, pero de diferente magnitud, aumentando los desequilibrios entre las mismas. En el caso de Andalucía le corresponde de media anual 213 euros por habitante de inversión en el quinquenio 12-16,
un 55% menos que los 5 presupuestos generales del Estado anteriores y un 10,1% menos que la media del conjunto de las comunidades autónomas, mientras que en los presupuestos generales del Estado aprobados en el quinquenio anterior la cantidad de inversión se acercaba a la media regional. Como consecuencia de este desigual recorte en la inversión regionalizable por habitante, ha aumentado la dispersión entre las comunidades autónomas. En el periodo 7-11, la región que percibía más inversión per cápita, Castilla y León, recibía 3,9% veces más que la que menos, Baleares, ratio que se ha elevado a 5,8 veces de diferencia en los 5 años siguientes. Junto a ello, se ha producido un notable recorte del Fondo de Compensación Interterritorial, fondo que el Gobierno de España consigna anualmente en sus presupuestos y cuya finalidad es financiar inversiones que son ejecutadas por las propias comunidades autónomas. El objetivo de dicho fondo es corregir los desequilibrios económicos y hacer efectivos los principios que rigen el artículo 131 de la Constitución, siendo las comunidades autónomas receptoras aquellas justamente que están presentando un menor nivel de desarrollo económico. Deben contribuir a aportar a la convergencia interregional. Con la cifra contemplada del Fondo de Compensación Interterritorial del 2016, el porcentaje de fondos destinados a corregir los desequilibrios económicos entre las regiones españolas se ha reducido a más de la mitad, un 56,7% y un 55,9% en Andalucía, en la legislatura 2012-2016 frente a la anterior. El recorte de los fondos de compensación, del Fondo de Compensación Interterritorial, que se ha producido en una coyuntura en la que han aumentado los desequilibrios económicos entre las regiones. Con datos justamente del INE, entre 2011 y 2015, ya años cerrados, las regiones de mayor PIB per cápita que no participan en el Fondo de Compensación, porque tienen un PIB per cápita superior, por términos promedio en un 50%, a las que sí lo recibe, han mejorado su posición relativa en el PIB per cápita respecto a la media española, como les decía, en 1,3 puntos, mientras que las de menos PIB per cápita, entre las que se encuentra Andalucía, la han reducido en un 0,9%. Por tanto, señorías, se constata que los principales instrumentos con los que cuenta el Estado para corregir los desequilibrios territoriales y favorecer una mayor igualdad entre los territorios han experimentado un recorte que debe ser valorado como excesivo en la última legislatura, lo que ha conllevado sin duda a un aumento de las desigualdades, además de otros aspectos estructurales de la economía andaluza que promueven unos efectos multiplicados sobre determinadas regiones cuando el resto del país entra en una situación de crisis. Este aumento de la desigualdad no se da, que de forma igual se refleja la renta de las personas con un comportamiento muy distinto si se considera su evolución, como digo, de las rentas personales antes y después del 2011. Según datos que se publican por la Agencia Estatal Tributaria, conforme a las declaraciones del IRPF, el salario medio anual de España, el quinquenio 7-11, aumentó un 5,6%, mientras que del 11-14 ha bajado un 3,6%. Este proceso de devaluación salarial, que se ha registrado desde el año 2011, también presenta discrepancias y divergencias entre las distintas regiones. La bajada, como digo, del salario medio nacional ha sido el 3,6% en el 11-14, ha sido más intensa justamente entre los grupos de población de retribuciones más bajas. En concreto, la mitad de los asalariados con salarios más bajos ha registrado un descenso medio del salario anual del 10,6%, triplicando la caída global promedio, mientras que el 50% de asalariados con mayores retribuciones han presentado una caída significativamente inferior, de solo un 2%, aproximadamente la mitad que la reducción media nacional. Estos resultados ponen de manifiesto también un incremento general de la desigualdad en España en los próximos años, cuando la estrategia de ajuste interno ha sido la devaluación salarial. No ha afectado igual a todos los colectivos, centrando su efecto sobre todo en los colectivos con menores ingresos. Una devaluación salarial que, como digo, además se ha visto acompañada de recortes de los derechos sociales y laborales que han venido de las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno. En particular, quiero destacar aquí la reforma laboral y también los recortes de las comunidades autónomas que han puesto en dificultades el disfrute efectivo de los derechos sociales, de salud, educación, dependencia, etcétera, y que tenían como objetivo abaratar los despidos y, en general, como saben, deteriorar la negociación colectiva para que esta pérdida de derechos salariales
y de otros derechos laborales pues se hiciera efectiva realmente en el ámbito de la devaluación interna que se planteaba. En definitiva, señorías, tiene que haber una clara apuesta del Gobierno de España en contribuir, en combatir la desigualdad entre los territorios. Es justamente la misión del Gobierno de España esa labor. La misión de los gobiernos regionales en ese contexto es seguir prestando las responsabilidades que le caben en el marco de la legislación de una manera sostenible, de una manera coherente, para que estas estrategias que contribuyen a la desigualdad se vean minoradas. Yo espero que en el nuevo marco esto sea de unas cuestiones que inmediatamente se aborden, es decir, recuperar las estrategias y recuperar de manera clara los instrumentos que contribuyen a corregir las desigualdades territoriales, pero también las desigualdades entre los distintos colectivos sociales. En muchas oportunidades, lo he comentado, lo he planteado en esta comisión, esas desigualdades tienen un elevado coste económico, no son una buena medida con carácter estructural. Puede alguien, si lo desea, si lo quiere defender así, aunque no sería esa la opinión de este Gobierno, considerar que esto puede ser algo transitorio, pero ni siquiera transitoriamente es interesante, no digamos como una cuestión estructural que llegue a consolidarse. Llamamos al Gobierno de España a tomar carta en el asunto sobre esta cuestión a la mayor brevedad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, consejero. Antes de continuar las comparecencias, quiero excusar la asistencia del vicepresidente de la mesa, Carlos Hernández, y de Elena Cortés, que por motivos personales no han podido asistir. Muchas gracias. Pues continuamos. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Ciudadano, Marta Escrivá. Muchas gracias, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, sabemos que esta encuesta viene definida por la Comisión Europea, pero vemos que en esta encuesta se echan de menos algunos factores que aunque no son meramente económicos, sí que entendemos que afectan a la calidad de vida. Echamos de menos el factor del tiempo dedicado al trabajo, porque para una calidad de vida es muy importante cuántas horas se dedican al trabajo y cuánto queda para el ocio y para la familia, porque no es lo mismo tener un salario digno trabajando 30 horas que trabajando 60 horas. La explotación laboral ha aumentado en los últimos años. Cada vez se hacen más horas extras no remuneradas y esto también afecta a la calidad de vida y vemos que aquí no se ha analizado. Nos gustaría que esto en algún momento, si no puede ser en esta encuesta, en otro tipo de encuestas, también creemos que debería ser analizado porque es que está afectando. En los últimos años de crisis vemos que la explotación laboral es un factor, no solamente el dinero que uno cobra, sino las horas que uno echa para tener ese sueldo digno. Dicho esto, me voy a centrar en la encuesta y en los datos que usted ha comentado. Bueno, pues en la encuesta se sacan dos conclusiones principales, como ya dije yo en mi intervención de los presupuestos, y vuelvo a decir. La primera es que la economía no ha llegado a los hogares españoles por igual. La desigualdad ha ido creciendo hasta el 2013 y ahora mismo, en el 2014, que es los datos de esta encuesta, digamos los datos económicos de esta encuesta, pues se ve que nos hemos estancado a nivel general de España. No conseguimos salir del bache. No hay una mejoría y sigue habiendo eso, pues un alto porcentaje de la población en riesgo de pobreza. Y la segunda conclusión que sacamos es que Andalucía no converge ni en ingresos medios ni en igualdad. En España, mientras que el ingreso medio ha experimentado un aumento del 0,3, la bajada de población en riesgo de pobreza solo lo ha hecho un 0,1. O sea, la desigualdad en España no crece al mismo ritmo que la mejoría general. Lo que provoca que la antigua clase media, que ahora está empobrecida, siga empobrecida. Que las personas no puedan salir de la situación donde las ha puesto la crisis. Y lo peor, que las familias no puedan mejorar sus condiciones de vida respecto a las que tuvieron sus padres, como antes ocurría. De todos los colectivos afectados por el riesgo de pobreza, hay algunos que son más vulnerables. Por ejemplo, por edad, la infancia. Es el colectivo con peor situación. Y los mayores de 65, los que empeoran con respecto a años anteriores. No se están recuperando nuestros mayores. También se puede observar de esta encuesta que las familias monoparentales y las familias numerosas se encuentran en su mayoría
dentro de los 5 grupos que hay, en el que peor renta tiene, en el que tiene una renta por encima del 20%. Entonces, ahí vemos que, bueno, pues que hay que hacer algo con estas familias. A nivel general, también cabe destacar la relación que tiene tener estudios superiores con el nivel de renta. Se ve que las personas que tienen estudios superiores solamente se encuentran en la parte baja, solamente un 8,9% en este grupo menor de renta. Y bueno, la intervención que hice de presupuesto justamente se centraba mucho en la desigualdad y entonces, bueno, puedo ser repetitiva, pero es que la desigualdad vuelve a pasar no solamente entre distintos colectivos dentro de España, sino también de los andaluces con el resto de los españoles. Todos sabemos que Andalucía parte de unas condiciones particulares. Nuestro origen no es el origen de otras comunidades como el País Vasco, como Navarra. Está claro que partimos de varios puestos atrás. Por ello es más que urgente que vayamos a mayor velocidad, si realmente queremos converger. Porque si no lo hacemos, es que los hijos de nuestra tierra, los hijos de los andaluces, no podrán tener nunca las mismas oportunidades que el resto de españoles. En esta encuesta siempre estamos en los peores puestos. Somos los segundos en peores ingresos medios por persona. Somos los primeros en tasa de riesgo de pobreza. Estamos entre los 3 peores en los que no se pueden permitir una semana de vacaciones fuera de casa al año y en poder afrontar gastos imprevistos, con más de la mitad de población en estos 2 casos. Más de la mitad de la población, un 55%, no se puede ir ni una semana fuera de casa. Pero lo más grave y lo que a mí realmente me preocupa más no es la situación que ahora estamos, sino en el camino al que vamos. Si comparamos esta encuesta con la del año pasado, podemos observar que mientras que los ingresos medios de España y en comunidades en situación similar a la nuestra, porque yo no me voy a comparar con el País Vasco, como le dije, pero sí que me puedo comparar con Extremadura y Murcia, que ya otros años partían de situaciones desfavorables. Y es que esas 2 comunidades, por ejemplo, señor consejero, han subido, han mejorado, y nosotros hemos bajado. Y lo más grave, en la tasa de riesgo de pobreza, que es la que realmente mide la desigualdad, hemos aumentado respecto del año pasado esta tasa, de manera que de ser los segundos peores hemos pasado a ser los peores. Murcia, que era la comunidad peor, ha mejorado 5,4 puntos. Sin embargo, nosotros hemos empeorado 2,4. O sea, que es que no me diga usted que todo depende del Gobierno central, porque creo que algo tendrá que ver también el Gobierno de la Junta de Andalucía. Estos datos son descorazonadores, y digo descorazonadores porque detrás de tantas cifras y porcentajes y análisis que usted ha hecho, se encuentran historias de personas, porque esto no es economía, macroeconomía. Tenemos que pensar en la microeconomía, tenemos que pensar en que esto, pues eso, como dice bien la encuesta, afecta a la calidad de vida de las personas. Personas que se encuentran desesperadas, personas que llevan tiempo en paro, que ya no saben qué curso hacer para encontrar empleo, que ya no saben dónde buscar trabajo, que pasan por la humillación de pedir dinero a sus familiares y amigos, que no saben qué hacer para que sus hijos no pasen necesidad y sufran la falta de esperanza. Porque puede, señor consejero, que en su círculo no haya personas con estos problemas, pero en el mío sí que lo hay. Yo tengo personas cercanas que lo están pasando muy mal. Y estoy segura de que muchos de los que nos escuchan también las tienen, si no lo sufren ellos en primera persona. Entonces, de su intervención, pues he echado en falta explicaciones. He echado en falta que nos explique, no la encuesta la podemos analizar nosotros, sino que nos explique las medidas que se están tomando. Por eso le vuelvo a preguntar que nos aclare qué se está tomando para conseguir que la clase media trabajadora sea la gran mayoría de la población andaluza. ¿Qué está haciendo para conseguir que la infancia no sea el colectivo más afectado por la desigualdad y la crisis? ¿Qué está haciendo para que nuestros mayores salgan adelante al mismo tiempo? Tiene que ir terminando. Voy a ir terminando. Para que nuestros mayores salgan al mismo ritmo que el resto de personas. ¿Qué está haciendo para que una familia monoparental no suponga una losa económica
porque ya de por sí tienen otras dificultades. ¿Qué está haciendo para que haya una correcta planificación familiar, para que ser una familia numerosa sea una elección voluntaria? Y si es así, que tenga medidas fiscales. ¿Qué está haciendo para que un mayor número de personas tenga estudios superiores en formación profesional universitaria? Se ha pasado 2 minutos. Bueno, si no, lo reduzco de mi segunda intervención. No se preocupe, que la segunda la hago más corta. Y por último, que se reduzca la desigualdad en Andalucía y de Andalucía con el resto de España. Es decir, ¿qué medidas está tomando para que la economía andaluza no sea tan vulnerable a los vaivenes de la crisis? Desde las medidas que está tomando, nos gustaría conocer la escasa efectividad que se demuestra respecto a estos resultados. Se debe a que las medidas que usted ha tomado, los gobiernos anteriores han tomado, no tenían con los presupuestos necesarios, no contaban con la economía necesaria o que realmente no eran las más adecuadas. Porque, señor consejero, si realmente quiere que cambie la situación de los andaluces, hay que analizar si lo que se está haciendo es lo más efectivo. Y termino rogándole que me conteste a las preguntas que le ha hecho, porque si no, esto que tenemos aquí es un diálogo pavesugo, con todo mi cariño se lo digo, que en realidad no le está interesando a nadie. Muchas gracias. Señora Escrivá, ha consumido usted 9 minutos y medio para su información. Pues nada, pasamos al siguiente grupo. La portavoz de Podemos, la señora Lizárraga, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, yo en esta intervención lo he notado algo alejado de las cifras que se estaban dando y de la realidad que encierra la encuesta de condiciones de vida. Un poco alejado en el sentido de, bueno, pues hay que seguir prestando lo que se corresponde, hay que seguir haciendo lo que se viene haciendo, pero las desigualdades territoriales corresponden a una responsabilidad que está fuera de Andalucía, que es del Gobierno de España, y nos quedamos al margen de lo que ocurre, cuando realmente lo que se está viendo en esta encuesta es que es necesario dar un giro a las políticas económicas y sociales en todos los niveles de las administraciones. En la administración autonómica también es necesario romper la tendencia con la que nos encontramos en estos momentos y que muestra la encuesta de condiciones de vida, que no es ni más ni menos que una encuesta que refleja el impacto que están teniendo las políticas sociales y económicas sobre los hogares y las personas andaluzas. Y hay algo que se refleja a través de esta encuesta, y es que el crecimiento económico no garantiza ni la reducción de la pobreza ni la reducción de las desigualdades, algo que ya hemos discutido, debatido en esta comisión. No lo realiza por sí solo, y el hecho es que en Andalucía un 35,7% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, es decir, sus ingresos no superan el ingreso mediano. Desde 2009 hasta 2015 el número de andaluces y andaluzas en esas condiciones ha aumentado en 600.000, y en condiciones de pobreza extrema somos la segunda comunidad autónoma con los datos más altos después de Canarias. 1 millón de personas en Andalucía sobrevive con ingresos inferiores a 332 euros mensuales. Esta tasa también se ha disparado en los últimos años. Sabemos que las políticas de recorte han sido criminales para mucha gente porque han perjudicado servicios públicos fundamentales que son verdaderos colchones antipobreza multidimensional. No tanto de suficiencia de ingresos, pero sí impiden que la gente caiga en situaciones de carencia material severa. El Estatuto de Andalucía, con los avances que proyecta en materia de derechos sociales, se ha quedado prácticamente desnaturalizado con las políticas de recortes sociales y la privatización de servicios públicos. Hemos visto que ha habido recortes para muchos y derroche para unos pocos. O sea que la política de recortes ha sido selectiva con la mayoría, pero ha habido derroche. Y delante de nuestras narices hemos visto población desahuciada frente a banca rescatada. Ley de estabilidad presupuestaria, ley Montoro, ley Mordaza, que también es un recorte simbólico, una reforma del artículo 135 de la Constitución que lo hace el Partido Popular y lo hace el Partido Socialista, 2 reformas laborales respecto a la igualdad. Ni siquiera las políticas sociales y económicas y la extensión del estado de bienestar han logrado reducir la desigualdad en Andalucía. En el siglo XXI la pobreza sigue siendo una lacra de la sociedad andaluza. 35,7%, 1 de cada 3 personas. Y la pobreza perjudica la salud.
En el primer informe sobre desigualdades y salud en Andalucía, que no se ha vuelto a hacer, se exponía que había desigualdades respecto a la esperanza de vida, respecto a la longevidad, que se extendía a la calidad de vida con la que viven los andaluces y las andaluzas. Esos indicadores de calidad de vida afirmaban que en Andalucía se vive en peor estado de salud que en la media del Estado español. Preocupante la tasa de prevalencia de discapacidad en la población andaluza a partir de 65 años, particularmente en las mujeres, que tienen mayor longevidad a todas las edades, pero tienen peor calidad de vida que los hombres, tanto en Andalucía como en el resto de España. Respecto a la carencia material severa, que es otro de los aspectos que se recoge en esta encuesta y que refleja la exclusión del disfrute de elementos cotidianos que condicionan nuestra vida, como puede ser un ordenador, un automóvil, hacer frente a gastos imprevistos, a mí me gustaría centrarme en dos elementos. El primero de ellos, hay un 55% de la población andaluza que no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Más de la mitad de la población no puede disfrutar de lo que supone disfrutar de vacaciones fuera de casa en una de las comunidades más turísticas de España. Eso es una auténtica paradoja. Población que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. En España el 39%, en Andalucía el 55%, más de la mitad de la población. ¿Qué significa no poder afrontar gastos imprevistos? Por ejemplo, ir al dentista. Eso puede suponer un desajuste en un mes que, bueno, pues que tengan, por ejemplo, que fiar y en la tienda de abajo de casa. O un entierro. Un entierro puede significar una ruina. Hasta morirse está por encima de las posibilidades de más de la mitad de la población de Andalucía. Y eso repercute negativamente en la salud y, de nuevo, en la esperanza de vida. En la población infantil está demostrado que condiciones de carencia material perjudican el rendimiento de la población infantil, que pierden oportunidades en una sociedad supuestamente de igualdad de oportunidades. No se garantizan sus derechos. Además, estas cifras hacen que los individuos se vean afectados de manera desigual por motivos de género, cruzado con otras desigualdades, con otras diferencias de clase, de edad, de etnia, de territorio en el que habitan. Y eso es un signo también de acceso diferenciado a recursos, a poder y a una participación desigual en distintas esferas y espacios económicos y políticos. Claro, las políticas de igualdad son claves, pero también son claves las políticas económicas. El discurso económico dominante de crecimiento económico ignora esa dimensión fundamental del proceso de crecimiento económico. Ignoran nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 23.2. Giro radical, aplicación del artículo 23.2. Ahora mismo hay un ciudadano andaluz que se encuentra en huelga de hambre por la petición de la renta básica, artículo 23.2. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y a recibirla de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley, una ley que no existe. La tasa de desempleo y la precariedad laboral también afectan a la pobreza y a la desigualdad, con dos reformas laborales, con una tasa de paro que está en torno al 30%. Pero es que el 58% de los hogares en exclusión están en barrios marginales, en barrios marginados, es decir, en Andalucía hay sitios donde encontramos que se vive cada vez peor, que las políticas económicas se han adaptado a quien tiene el poder, a quien necesita pocos recursos públicos, pocos servicios públicos, porque temen que un gobierno fuerte redistribuya los ingresos, utilice su influencia política para reducir impuestos y recortar gasto público, que es, si no, ese recorte en el impuesto de sucesiones y donaciones, y a quién beneficia más, a la herencia más alta. ¿Qué sanidad pública necesita un presidente como Trump, que se ha puesto $1 al año de salario público? Ninguna. Es decir, la tendencia es tremenda. Son necesarios, frente a eso, es necesario un giro radical en las políticas económicas y sociales, en una sociedad donde sufrimos además mayor desprotección, vulnerabilidad social, y el empleo no va a dar solución, hoy en día cada vez más precarizado, con un desempleo estructural tan alto como el que hay en Andalucía, a la existencia material de toda la población. Otro de los indicadores en relación con el empleo, la baja intensidad de empleo por hogar. Pues ahí la crisis ha incidido especialmente en ese indicador. La precariedad laboral afecta también a la salud. Hay un número alto de andaluces y andaluzas con salud deficiente que se encuentran en una situación de desempleo. Señora, tiene que ir acabando, por favor. Voy a ir terminando. Otro tema más, la pobreza está feminizada también. Estamos encontrando con que afecta en mayor medida a las mujeres. Por eso le pediríamos un compromiso claro de política económica
en Andalucía que sigan una lógica, la lógica del interés general y no la lógica del interés de una minoría, y que existiera ese compromiso claro desde Andalucía. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor Jaime Reynó. Tiene usted la palabra por 7 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Buenos días, su señoría. Me daba la impresión, señor consejero, que en su intervención se estaba usted dirigiendo a otro foro distinto a esta comisión del Parlamento andaluz. Por otra parte, tampoco me resulta extraño. Es un recurso el que ustedes utilizan frecuentemente de, según las tornas, utilizar este mismo discurso o mantener un silencio sepulcral, diríamos, cuando el color del gobierno en nuestro país es uno u otro. Y, por lo tanto, repito, es un recurso al cual ustedes recurren con frecuencia. Pero estamos en el Parlamento andaluz y la encuesta es una encuesta de Andalucía, de los andaluces, y, por lo tanto, eso es lo que venimos hoy a hablar aquí. No venimos a unos datos etéreos y pretendiendo demostrar, como si esa encuesta, los responsables de los desastrosos resultados que refleja la encuesta, pues fueran culpa de otros, menos del que lleva teniendo la responsabilidad de gobierno de hace 33 años en esta comunidad. Por lo tanto, vamos a los ratios andaluces, los ratios comparativos de las condiciones de vida. Y si me permite también una precisión que yo creo que es importante. La encuesta habla de las condiciones de vida. Y cuando estamos hablando de condiciones de vida, están incluidas las condiciones económicas, sociales, culturales, educativas, etcétera, etcétera, que son las que hacen el conjunto de que un individuo pueda tener una vida más o menos feliz o pueda tener una vida más o menos desgraciada o con dificultades. Y empezando en esa encuesta, pues nosotros vemos que Andalucía es una de las comunidades con unos salarios medios por debajo de la media. Es decir, estamos con un salario medio en España de 1.893 euros, en Andalucía 1.653,9, es decir, un diferencial de 239 euros de un andaluz respecto a la media de los españoles. Pero hay algo que es todavía peor. Del año pasado, del año 2014 al año 2015, pues el aumento a nivel nacional fue del 0,66% de aumento en España respecto al 0,5% en Andalucía, lo que evidentemente nos demuestra que seguimos reiterando el que no se converge en nuestra tierra. Nos encontramos que hay comunidades autónomas con una mayor concentración de salarios elevados, como el País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, y desgraciadamente nuestra tierra está entre el bloque de las comunidades autónomas con un salario medio mínimo. Extremadura, Canarias y Andalucía, por lo tanto, incapaces de salir del pelotón de la cola. Los ingresos medios anuales por persona, evidentemente, desgraciadamente, en la cola. Andalucía, 7.942 euros, la media, 10.419. Las tasas de riesgo de pobreza, se han hecho mención aquí, las más elevadas se dieron en Andalucía, 35,7%, la mayor tasa de riesgo de pobreza de España. No hay ninguna otra comunidad que en algunos otros ratios nos adelantan en ratios negativos, en este caso ninguna. En la población por quintil de renta, tanto en el comienzo como el final, desgraciadamente encabezamos la que no deberíamos de encabezar y estamos en la cola de la que deberíamos de estar arriba. Es decir, que en el porcentaje de los de menor renta, entre el 0 y el 20%, Andalucía a la cabeza con el 32,6%. En el último puesto, el quinto quintil, que es el mayor de renta, que están entre el 80 y el 100% de esa mayor renta, el 9,5%. En este caso tan solo nos adelanta la Comunidad de Murcia. Pero es que desde el punto de vista social o desde el punto de vista cultural, se ha hecho mención aquí, las
pocas posibilidades de un andaluz o de una andaluza de poder tomarse unos días de vacaciones, pero es que la capacidad o la posibilidad de colaborar con organizaciones, con el voluntariado, tanto al margen de organizaciones como dentro de las organizaciones, desgraciadamente el porcentaje de los andaluces es el inferior. Andalucía el 4%, cuando estamos en la media del 10,6%, cuando se trata de colaborar al margen de organizaciones. Dentro de organizaciones del voluntariado, Andalucía el 8%, cuando la media está el 10,7%. Andaluces que no han podido asistir a acontecimientos culturales. Se le está mermando las posibilidades de tener unos niveles culturales el mismo nivel que el resto de los españoles. Los andaluces tienen las menores posibilidades de ir al cine, a un teatro o a un concierto, a lugares de interés culturales o a unos acontecimientos deportivos. Es decir, no solamente estamos hablando de un fracaso de la política económica, sino un fracaso de la política social, cultural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señor consejero, yo le pediría una reconsideración y una recapitulación y que ustedes hicieran un análisis introspectivo de hacia dónde llevan ustedes los andaluces. Llevan ustedes 33 años teniendo la responsabilidad de gobierno en esta tierra. Y me gustaría que analizaran ustedes la causa de las consecuencias. Ese es el fondo del tema, la causa de las consecuencias. ¿Por qué no aumentamos nuestro peso en la industria, en el Producto Interior Bruto? ¿Por qué no aumentamos el gasto en I más D más I? ¿Por qué no estamos a la cabeza de las exportaciones? ¿Por qué no estamos a la cabeza del nivel de formación? Señor consejero, yo creo que ese es el fondo del asunto. Y esto no es nuevo, señor consejero. Las causas de las consecuencias, el modelo reiterativo, repito, que ustedes se emperran en continuar y que le denunciamos desde todos los estratos políticos, sociales, etcétera, etcétera. Señor consejero, fíjese, la brecha económica entre Andalucía y el resto de España se mantiene tras más de 3 décadas del gobierno socialista. En 1983, el PIB per cápita andaluz era del 75,5% del PIB medio. Ahora estamos en el 74%. La brecha aumenta después de 33 años. La tasa de paro en Andalucía era el 23% en el año 83. Ahora usted sabe perfectamente en la que estamos. Antes había una diferencia del 17% del conjunto, tan solo una diferencia de 5 puntos, y ahora los parados andaluces suponen el 19% del total de los parados españoles. Ese es el análisis, señor consejero, que hay que hacer. No hay recuperación de nuestra tierra, no convergemos, como luego vamos a tener la oportunidad de llegar y de analizar. Los datos son ciertamente preocupantes, señor consejero. No se escuden ustedes en tratar de arguir la circunstancia a lo exógeno, a lo externo. Mírense, porque si no los andaluces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Para qué queremos nuestro estatuto de autonomía? ¿Para qué queremos nuestra autonomía desde hace más de 33 años? ¿Para qué tenemos unas enormes responsabilidades? Hágase esa pregunta, señor consejero. Respóndanos honestamente con lo que de verdad hay que hacer y no se escude en los datos externos, en las comparaciones externas, porque vamos a llegar a una conclusión, que es que desgraciadamente no están ustedes capacitados para sacar a Andalucía en el diferencial que tiene respecto a otras tierras de España. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señor consejero. Gracias, señor Renaud. Tiene la palabra el el miembro del Grupo Socialista, José Latorre. Gracias. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, después de escuchar al portavoz del Partido Popular me quedo perplejo, porque, claro, ahora resulta que los 10.000 millones de euros de recortes en gasto social que tuvimos al empezar la legislatura del señor Rajoy y la aprobación de la reforma laboral, pues resulta que lo habrá hecho el gobierno andaluz o el Partido Socialista. Eso se derime, ¿no?, de sus palabras. Déjeme que en primer lugar le agradezca su comparecencia, así como el detalle de los datos que nos acaba de aportar y que nos va a permitir valorar en los próximos minutos. Tenemos, como digo, poco tiempo, pero yo creo que suficiente como para poder expresar
de parte del Grupo Parlamentario Socialista, pues nuestra absoluta oposición a las políticas de ajuste que ha venido aplicando el Gobierno del Partido Popular y que traen como consecuencia los datos que nos acaba de contar el consejero en esta comparecencia. Efectivamente, la gran mayoría de este país ha notado que hemos estado gobernados por un Gobierno de derecha del Partido Popular que ha aplicado como un alumno aventajado todas aquellas políticas que han permitido que hoy este país haya mayores tasas de desigualdad y que exista, desde luego, un mayor nivel de pobreza. Porque, ¿cómo se explica que el mayor aumento de la tasa de pobreza en España haya coincidido con el periodo de gobierno del Partido Popular? ¿Acaso de esto tiene la culpa el Partido Socialista o el Gobierno andaluz? Porque, además, no es que solamente hayamos retrocedido en los últimos 5 años en términos absolutos. Es que la brecha de la desigualdad entre los que más tienen, entre los ricos y la gente más humilde, ha seguido creciendo en estos últimos 5 años de gobierno del Partido Popular. En otras palabras, la política económica del Partido Popular ha provocado, consejero, que los ricos sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y ahí está la ratio en la encuesta. No se lo está inventando este portavoz, ni lo dice el Grupo Parlamentario Socialista porque se lo está inventando, ni el propio Gobierno andaluz. Ha nombrado, consejero, también un dato importante que yo creo que tenemos que estudiar con detenimiento y que, sin lugar a duda, es la consecuencia, como digo, de las políticas de Mariano Rajoy en materia laboral. Y hablamos de la evolución de los salarios. Decía el portavoz del Partido Popular que no vamos a hablar de datos etéreos. No sé si le parece este un dato etéreo, pero es que resulta que los salarios en este país, de media, entre el periodo 2011-2014, han bajado un 3,5%. ¿No creen ustedes, señorías, concretamente señores del Partido Popular, que algo habrá tenido que ver la aplicación de la reforma laboral? ¿No creen ustedes que si le quitan a los sindicatos todo el poder negociador, están provocando de forma indirecta que los salarios estén como estén en España? Y es más, se vuelve a repetir la política de terror, porque aquí también existen desequilibrios. En materia de salarios también existen desequilibrios. Los que más ganan, aquellos que tienen un salario mayor, su salario baja un 2%. Los que menos ganan, todos aquellos que tienen un salario menor, su salario baja ni más ni menos que un 10%. 2% los que más ganan frente al 10% que bajan los salarios de las personas que menos ganan. De nuevo, los que más ganan más tienen frente a los que menos tienen. Cada vez ganan menos. Yo creo que el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, cada vez que tenemos la oportunidad, y es que esto es una consecuencia muy grave, porque la reforma laboral del Partido Popular ha provocado que en este país haya trabajadores pobres. Ha provocado que en este país haya gente que se levanta por la mañana para salir a trabajar y que, a pesar de eso, no llega a fin de mes. Y luego viene el último eslabón, y es que ha dicho el consejero un dato muy importante, y es que no solamente se ha provocado desigualdad entre los ciudadanos, entre la gente, sino que también se ha provocado que crezcan las desigualdades entre las comunidades autónomas. Y de esto sí tiene la responsabilidad el Gobierno de España. Las desigualdades que se provocan entre comunidades autónomas, porque al final es el Gobierno de España el que distribuye el dinero que existe, pues tiene como consecuencia esta política. Es decir, que los recortes del Partido Popular están afectando a algunas comunidades más que a otras. Y claro, teniendo en cuenta cómo históricamente ha tratado el Partido Popular a Andalucía, pues se da la paradoja de que de nuevo hemos visto recortados, como acaba de decir el consejero, los fondos que el Estado destina para la solidaridad interterritorial. ¿Por qué Andalucía?, me pregunto. Y el Partido Popular podría responder que para eso gobierna en España. ¿Por qué Andalucía está recibiendo un 10% menos en comparación con el resto de comunidades autónomas? ¿Por qué? ¿Por qué ese trato a Andalucía? Lo ha dicho el consejero también. En el periodo 2007-2011, con el PSOE al frente del Gobierno,
se destinaban 481 euros por habitante frente a los 237 euros que ha venido destinando el Gobierno del Partido Popular. ¿Ustedes creen, señorías, que Andalucía puede converger como el resto de comunidades autónomas con esta falta de inversión por parte del Gobierno central? Pues es muy complicado. Nosotros al menos pensamos que es extremadamente complicado. A pesar de eso, ahí están los esfuerzos. Estos son, grosso modo, los datos que tenemos y que tenemos que combatir. Y miren, yo creo que a pesar de estos datos, en el Grupo Parlamentario Socialista nos alegramos de tener a un Gobierno andaluz valiente que hace todo lo posible, todo lo que está en su mano, para parar y para poder revertir esta situación de desigualdad. Una política que se refleja también en los presupuestos para el próximo año y que suponen que efectivamente, o van a suponer, que sigan en marcha todas las políticas que permiten que no sigan creciendo las desigualdades y que, por supuesto, apuesten por la generación de empleo. Ese es el camino, la inversión, la reactivación económica y la apuesta por los servicios públicos que dan oportunidad a la gente que menos tiene. Y termino. Vamos a ver qué presupuestos presenta el Partido Popular en las próximas semanas. Yo creo que, o mucho nos tememos, que será más de lo mismo. Afortunadamente, hoy no disfrutan ustedes de una mayoría absoluta en el Congreso y el PSOE aprovechará esta coyuntura como principal partido de la oposición, como hicimos ayer, para devolver a la gente los derechos que se han perdido en los últimos 5 años de gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Latorre. Tiene la palabra el señor consejero, cuando usted quiera. Muchas gracias. Primero es que muchas de las cosas que iba a decirle acaba de decir el señor Latorre, al cual felicito por su intervención, porque realmente la comparto en muchísimos aspectos. Yo creo que esas reflexiones son fundamentales y deben ser determinantes para el futuro. Permítame una pequeña digresión de mi otra profesión. En los temas, cuando uno se empieza a explicar física a los estudiantes más jóvenes, los dos primeros temas que se les trasladan, estudian el movimiento, ¿no? El tema 1 típicamente se les explica lo que es la cinemática, que es cómo se describe el movimiento, y en el segundo tema se describe la dinámica, que es las causas que provocan las modificaciones del movimiento. De tal manera que en los términos que estamos hablando, no cabe duda que la descripción en sí de la encuesta es cinemática, es una situación de hecho y una evolución de hecho, y por lo tanto, quizá más que hablar de los términos de la encuesta en sí, corresponde a una comisión como esta, a un parlamento o a un gobierno, hablar de la dinámica, es decir, de cómo cambiar las trayectorias y cómo intentar crear condiciones que modifiquen rutas que no sean las adecuadas, ¿no? Sí que me apresuro a decir que cualquier afirmación relativa a mi cercanía o no respecto a las dificultades de las personas, pues bueno, yo llevo corbata por razones del cargo, pero en general vivo en un barrio de clase media trabajadora y tomo café y escucho las historias de la gente y tengo familiares, amigos y conocidos, y como docente universitario he visto de primera mano a jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que tenían enormes dificultades en casa para continuar los estudios, de tal manera que soy perfectamente consciente y he vivido de primera mano estas dificultades, y que cuando hablamos de estos números, de la cinemática aparentemente fría, detrás de cada una de esas cuestiones hay personas. Me reitero en lo que he dicho en mi intervención, hay que analizar, cuando hablamos de dinámicas, el papel de cada gobierno, las fuerzas que es capaz de poner en marcha cada gobierno para poder actuar sobre esta cuestión, que, como bien han explicado sus señorías, tienen distintas dimensiones. Evidentemente, cuando un gobierno hace dejación de lo que le corresponde, tiene que venir otro gobierno a intentar trabajar en aquello que no ha hecho el anterior. Mi valoración es que en estos años el Gobierno de España, se ha dicho yo creo que bien, ha aplicado, y sobre esta cuestión reflexionaré después, de manera convencida unas políticas de austeridad que hoy se declaran como erróneas por su extensión y su profundidad por todos los especialistas. La última intervención ayer del presidente saliente de los Estados Unidos iba justamente en esta dirección, y ha dejado en manos de otros gobiernos, que son las comunidades autónomas, la corrección de los efectos de esa austeridad a ultranza, corrección de efectos que se hacían en unas condiciones de falta de financiación o de injusticia al reparto de la financiación que limitaba la acción de estos otros gobiernos, los regionales.
también los gobiernos locales han tenido papel en la corrección de esos desequilibrios en los efectos sobre las personas que hemos comentado, y también han tenido dificultades derivadas de esa austeridad ultranza que se ha planteado. Ha habido muchas dimensiones que son responsabilidad del Gobierno de España que han tenido efectos en los últimos tiempos sobre este problema. Por ejemplo, como he hablado reiteradamente sobre las inversiones, el papel en estas de los fondos europeos, su carácter adicional, etcétera, etcétera, que en otras oportunidades hemos hablado, pues también se ha visto cuestionado y se ha visto dificultado en lo que toca a los gobiernos regionales, con los efectos también negativos que son evidentes. Sí que les quiero decir, seguramente en mi última intervención de cierre, algunas cuestiones que tienen que ver con la evolución ya no de la renta, que es solamente uno de los elementos de la pobreza, otro de los elementos, sino también de la evolución de los factores productivos, donde yo sí creo que podemos afirmar que el Gobierno andaluz, en la responsabilidad que sobre ellos les cabe, ha jugado un papel y ha trabajado coherentemente, y podemos exhibir valores que son positivos. Realmente Andalucía no converge, y eso no cabe duda sobre esa cuestión, no converge por falta de inversiones acompañando una posición estructural en la economía que refuerza los efectos multiplicadores de determinadas políticas, ¿vale? Ambas cuestiones conjuntamente son el fundamento de lo que estamos viendo. También en mi última intervención procuraré darle un ejemplo que seguramente no tiene nada que ver con algo que ustedes esperen, tiene que ver con el mundo de la ciencia, pero que demuestra que en Andalucía no se invierte por parte del Gobierno de España. No se quiere invertir en estos últimos años. Y, por lo tanto, si no se invierte, cuando la inversión es uno de los factores del crecimiento del PIB, pues se está limitando, pública o privada, en el caso de la inversión pública, si se está limitando esa parte de las componentes de la demanda agregada, pues es más difícil converger en los términos absolutos de la misma. El Gobierno de España tiene entre sus obligaciones tener una estrategia económica regional coherente y clara. Estamos acostumbrados a pensar que la política regional solamente al buscar el encaje político de una región, hablar de que los niños de una determinada región no hablan español, pero hay muchas otras políticas regionales que un Gobierno de España debe aportar una visión coherente y clara para aportar certidumbre a los gobiernos y aportar competitividad. Debe haber una política de coherencia regional en infraestructura, en energía. España probablemente es el único país de Europa que carece de una estrategia marítima, por ejemplo. Estrategia marítima que tiene Francia, que tiene Inglaterra, que tiene otros países europeos, y España, que seguramente es la que tiene más costas de toda Europa, casi una isla, no tiene una estrategia marítima, con la importancia que esto tendría para nuestro comercio internacional. También carece España de una estrategia general estatal de internacionalización de la economía. A nivel andaluz, en el ámbito de nuestras competencias, intentamos generar empresas internacionalizadas, pero también tiene que haber otras políticas a nivel nacional, atracción de inversiones, etcétera, etcétera. También hay que reconocer el papel que debe tener la formación sobre esta cuestión, responsabilidad del gobierno, de los gobiernos regionales. Sin salud y dependencia, que han tenido que defender los gobiernos regionales como lo han hecho, ¿cuál sería la cota de pobreza en nuestro país con las dificultades que sobre esta cuestión hemos tenido? Les hablo también, por poner otro ejemplo, del efecto multiplicador, como decía antes, de las políticas de austeridad extrema, política errónea según todos los actores, ha tenido con nuestra estructura económica, donde la pérdida de la demanda interna en el resto de las regiones, la bajada de los salarios de las regiones, que aquí se ha mencionado, ha tenido efectos multiplicadores, porque Andalucía está construida desde el punto de vista económico para atender las demandas del resto de España, etcétera, etcétera. De tal manera que, como digo, en la última intervención podré entrar en algunos detalles adicionales, pero sí que quería cerrar hablando muy brevemente, darle un matiz respecto a algo que se ha dicho su señoría, señora Lizárraga, respecto a la renta básica. Esto hay que insertarlo, lo mismo que ha hablado también del impuesto de sucesiones. Esto, en el fondo, todo ello forma parte de una política fiscal. Las personas reciben renta básica pueden recibir de manera indirecta a través de servicios públicos o de manera directa a través de transferencias personales. Lo mismo sucede con los impuestos. Esto es una cuestión de profundo debate a nivel europeo, como usted sabe, señora Lizárraga, un concepto de una cuestión de profundo debate. Ni siquiera es una cuestión que se vea la renta básica como una política especialmente progresista. Una cuestión que incluso algunos comentaristas y especialistas hablan de lanzar dinero con un helicóptero a la población para reactivar la economía.
desde el punto de vista ultraliberal. De la manera que esto no es una cuestión puramente ideológica, sino práctica, y que se inserta dentro de una política fiscal, que lo que tenemos la obligación desde los gobiernos y de las distintas autoridades que tenga coherencia y que sea finalmente una política fiscal justa en su conjunto. No es una cuestión fácil de intervenir en el tiempo que tengo, y ya me he pasado un minuto. Pido perdón a la Presidencia en mi última intervención a aclarar algunos matices adicionales. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra de nuevo el Grupo Ciudadano, su portavoz, Marta Escrivá. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, bueno, pues he echado de menos algo de autocrítica, porque aunque comparto con usted que Andalucía no ha tenido la inversión que se merece desde el punto de vista del Gobierno estatal, que la financiación autonómica no es la adecuada, que la compensación territorial pues tampoco lo es, pero es que aquí no estamos en el Congreso, aquí estamos en el Parlamento de Andalucía, y entonces lo que yo quiero analizar no es lo mal o lo bien que lo ha hecho el Gobierno de la Nación, que ahí podemos coincidir mucho. Lo que me interesa a mí es en su parte de responsabilidad, que pues, usted puede pensar que es menos, yo puedo pensar que es más, pero lo que está claro es que parte de responsabilidad sí que hay, porque la responsabilidad en este tema entendemos que es compartida. Bueno, pues en la parte que a usted le toca, sigo sin saber esas medidas, cuáles han sido, cuál ha sido el análisis de esas medidas para evaluar si han sido eficaces, porque a la vista de los datos parece que no, y seguimos sin conocer datos, seguimos sin que se centre en lo que hoy nos trata, en la política económica que ha llevado a cabo para frenar la tasa de pobreza, para frenar la desigualdad y para fortalecer la economía. Entonces, aunque bueno, pues eso comparto pues muchas de las reflexiones que ha hecho sobre el Gobierno de la Nación, no creo que es lo que hoy tratamos. Hoy aquí tratamos las políticas de la Junta de Andalucía en la referencia económica. Sé que no son políticas transversales, que no solamente son de su comisión, porque a la calidad de vida afecta a todo, pero bueno, su granito de arena creo que tendría que explicarlo mejor. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Pasamos al Grupo Podemos. Tiene la palabra la señora Lizárraga. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve, pues me gustaría concluir, diciendo que el crecimiento económico, insisto, no garantiza ni la reducción de la desigualdad ni la reducción de la pobreza, tal y como se está produciendo en estos momentos. Es mucho más grave en Andalucía. El empleo, ahora mismo, la creación de empleo no garantiza una vida digna. El fenómeno de personas que están trabajando, que tienen un empleo remunerado y que son pobres, que tienen insuficiencia de ingresos, que no está garantizada su existencia material. Ese fenómeno está cada vez más extendido, que las políticas económicas, las políticas laborales están incidiendo en que esta situación sea cada vez peor. Y que la renta básica está claro que no es en sí mismo la política económica o la política fiscal, pero es que está recogida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, al margen de todo. Es que hubo un grupo de trabajo en este Parlamento, Renta Básica Andaluza, año 2015, un año de estudio para ninguna conclusión. Es que hay una iniciativa legislativa popular que ha sido ignorada. Es que podrá ser progresista o podrá ser liberal, pero está en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Es que además es reversible. Y yo, desde nuestro punto de vista, habría que ponerla en marcha en la situación de emergencia social con la que nos encontramos en este momento. Gracias. Gracias, señora Lizárraga. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Jaime Renau. Gracias, señora presidenta. Yo voy a procurar agotar mi tiempo. Mire, insistimos en ese discurso recurrente y paralelamente tan poco sólido, ¿verdad? El llegar y el insistir en unos datos manejados alegremente. Yo me hago una siguiente pregunta. ¿Es que la reforma laboral no ha sido general para todas las autonomías en España? ¿Por qué algunas comunidades autónomas con esa reforma laboral es capaz de reducir el índice de desempleo y la nuestra aumenta? Háganse esa reflexión antes de hacer discursos grandilocuentes. ¿Cómo se puede hablar de una infrafinanciación cuando el responsable de la financiación autonómica es el propio gobierno socialista, que la pactó con los catalanistas y con los independentistas? Y ustedes la aplaudían a rabiar.
¿Cómo se puede pretender el llegar y el quejarse de esa financiación autonómica? Sean consecuentes ustedes en sus palabras con sus hechos. ¿Cómo pueden ustedes hablar de la culpa del Gobierno de España cuando en los 33 años el Partido Socialista ha gobernado en España 19 años contra 12 del Partido Popular? ¿Es que eso se le ha olvidado a ustedes tan rápidamente? Señoría, a nosotros no se nos ha olvidado, para desgracia de los andaluces. No se vayan ustedes a creer que yo digo esta frase con ningún tipo de ironía, sino desgraciadamente. Y dice el consejero, es que en Andalucía no se invierte. Aplíquese el cuento, señor consejero. ¿Cuándo van ustedes a tener una ejecución presupuestaria acorde con las necesidades de Andalucía? Porque los salarios y los gastos generales y los gastos extraordinarios los consumen ustedes al 100%. ¿Habrán reconocido ustedes que son incapaces de llegar y de ejecutar el presupuesto? Aplíquese el cuento e invierta en Andalucía quien tiene que invertir, que es la Junta de Andalucía. Termino, señora presidenta, con una reflexión. Miren, la realidad es que en nuestra tierra un ciudadano andaluz se encuentra discriminado respecto al resto de los españoles durante todas las etapas de su vida, en su niñez y en su juventud. No tienen ustedes más que analizar los ratios de gastos por alumno en la Universidad de Andalucía con el resto de España, el porcentaje de fracaso escolar, el porcentaje del nivel de formación. Háganse una reflexión sobre este punto. En su madurez, porque los andaluces tenemos menos posibilidades de trabajar. Comprueben los ratios de desempleo entre Andalucía y la media de España, cobrando un salario inferior los andaluces al resto de los españoles. Y para colmo, señor consejero, también en su vejez. Analicen ustedes lo que cobra de media un pensionista andaluz y lo que cobra de media un pensionista español. Y después de eso, analice si de verdad la política que ustedes vienen siguiendo, después de 33 años, tienen solución con una crítica tan falta de solidez de pretender poner el balón en el tejado de quien no tiene que manejar la pelota. Quien tiene que manejar la pelota, quienes son los centrocampistas de este partido contra la desigualdad, contra el desempleo y contra la pobreza, son ustedes. No lo olviden nunca, señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Renault. Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Latorre. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Claro que sí. Efectivamente es una cuestión de inversión y de que... Mire, voy a usar unas palabras. Ustedes han mandado al rincón de pensar al exministro de Exteriores, al señor Margallo, que lo han castigado ustedes, porque claro, este señor dijo ya en su momento, nos hemos pasado 4 pueblos en el tema de la austeridad, ¿verdad? Esto lo ha dicho un ministro del Gobierno de España, del Partido Popular. Claro que se trata de una cuestión de inversión. Claro que se trata de una cuestión de inversión y de la austeridad que ustedes han aplicado en este país. Y decían, todo depende del Gobierno central, porque Andalucía está mirando a Madrid, y además nos decían, han estado usando ustedes datos manejados alegremente, falta de solidez. A ver si esto le parece a usted que estos son datos usados alegremente o falta de solidez. Andalucía ha contado en los últimos años con una falta de inversión de más de 10.000 millones de euros. 2.500 millones de euros, falta de inversión que nos corresponden por ley. 4.100 millones de euros para la financiación autonómica. Nos obligan a hacer un ajuste de 4.000 millones de euros en materia de déficit. Hoy mismo, el presidente de la Diputación de Jaén está pidiendo al Gobierno de España que los remanentes de los ayuntamientos se puedan usar para planes de empleo y combatir las desigualdades y combatir la pobreza. Esto es lo que está defendiendo el Partido Socialista y esto es lo que está defendiendo el Gobierno andaluz. Y mire, para terminar, yo, consejero, quiero felicitarle porque en la segunda intervención que ha dicho, yo me alegro enormemente de que haya un Gobierno que efectivamente tenga las cosas claras de lo que tenemos que hacer para combatir con la desigualdad. Ha hablado usted de una estrategia, he anotado aquí, una estrategia económica regional clara, ha dicho usted que habla de infraestructuras, de energía. En fin, ese es el camino. La reactivación económica, la inversión y, sobre todo, mirar a la cara a la gente que peor lo está pasando. Y lo mejor que podemos hacer es ayudarle con todos los medios que estén a nuestro alcance. Y para eso también tiene que colaborar el Gobierno de España. Si no, será
muy complicado en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, señor Latorre. Tiene la palabra para cerrar la intervención el señor consejero. Muchas gracias. Muchas gracias. La única razón de existir de los gobiernos en los tiempos contemporáneos es justamente reducir las desigualdades de la sociedad, impedir las dinámicas que las promueven, de tal manera que ese debe ser el mantra que debe guiar a cualquier gobierno, de cualquier signo político. Es decir, corregir las tendencias hacia la desigualdad, corregirlas de manera activa. ¿De acuerdo? Esto creo que es una cuestión absolutamente clave. Cada gobierno, insisto, tiene sus responsabilidades. Decía la señora Escrivá que cuáles puedo destacar del gobierno de la Junta de Andalucía. Existen, como bien ha dicho su señoría, medidas transversales en todas las áreas de gobierno. Las más importantes, como sabe usted muy bien, estamos en el trámite de los presupuestos, tienen que ver con la sostenibilidad de los servicios públicos como un factor clave para reducir las desigualdades. También algunas otras medidas de carácter fiscal y de carácter de otro tipo pues se ponen encima de la mesa. En lo que toca a esta consejería tienen mucho que ver con promover la igualdad de oportunidades y la ausencia de desigualdad en el acceso a los estudios superiores, en el acceso de las pymes, por ejemplo, a la innovación, para que puedan ser competitivas, también con la igualdad de oportunidades como núcleo fundamental de la promoción del emprendimiento, de la cultura empresarial, de la internacionalización, etcétera. Está inserta en todas esas políticas. Cada vez que se habla de las inversiones y de lo que debe venir a Andalucía y no en toda esta cuestión, siempre recuerdo una frase de Felipe González, ¿no? Decía en alguna entrevista hace años que él tomó la decisión de que el primer tren de alta velocidad se construyera a Sevilla, con motivo de la Expo, porque si no, nunca habría un tren de alta velocidad hacia el sur de España. Yo pensaba que esto era una botada, una expresión excesiva. Viendo lo que está pasando con los corredores ferroviarios, que son fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra, Felipe González tenía razón. Si no se hace lo primero mirando hacia el sur, luego no se hace. Y esto es algo clave para nosotros. Llevamos años suplicando que se construyan los poco más de 200 kilómetros que conectarían Algeciras con Bobadilla, y no lo conseguimos. Y sin embargo se reúnen de manera muy proactiva líderes en Valencia para hablar de que llegue el corredor ferroviario a Valencia, dejando aislados a nuestros puertos. Yo creo que esto es una cuestión para hacérselo mirar. Y evidentemente las políticas del Gobierno de España tienen un enorme efecto sobre lo que sucede aquí. Como han visto en los últimos presupuestos, tenemos que dedicar nada menos que 1.000 millones de euros más este año al servicio del presunto regalo económico que era el FLAC, al servicio de esa deuda. Yo espero que el Gobierno de Andalucía pueda pronto estar en las condiciones adecuadas para salir de esa condena de tener que acudir a los mecanismos de financiación del Gobierno de liquidez del Gobierno de España, porque al final nos cuestan muchísimo dinero. Les hablaba de que en el ámbito de las responsabilidades de este Gobierno estaba la evolución de la evolución de los factores productivos en Andalucía y en España. Les voy a hablar de unos poquitos. Les voy a hablar, por ejemplo, de la población activa cualificada, la evolución en los últimos 20 años, donde ha habido la mitad del tiempo gobierno socialista y la otra mitad gobierno del Partido Popular, bueno, casi más del Partido Popular. Bueno, pues en este tiempo la población activa cualificada en Andalucía ha pasado de 1.500.000 personas a 3.500.000 personas. Es decir, un aumento del 127%, mientras que en España ha subido un 103%. O sea que algo habrá hecho bien el Gobierno de esta región. El capital productivo ha subido en Andalucía un 204%. Se ha multiplicado más que por 3, mientras que en España ha subido un 201%. El gasto en I+D en Andalucía ha subido un 325% en los últimos 20 años, mientras que en España ha subido un 261%. Es decir, también en esto lo hemos hecho mejor. En la exportación al extranjero, en Andalucía ha subido un 309%, mientras que en España ha subido un 257%. Son indicadores fundamentales de los factores productivos de nuestra tierra, que evidentemente también son resultado de la apuesta del Gobierno de Andalucía por la formación de las personas, por ofertarles salud, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos a la espera es de inversiones.
Y cuando hablo de inversiones, le voy a poner, como decía, un ejemplo que no tiene nada, que puede parecer sorprendente, y tiene que ver con las inversiones en centros de investigación de excelencia. Si buscan, verán que en los últimos años, bueno, los dos sellos fundamentales de excelencia de los centros de investigación punteros en España se otorgan a los distintos centros, son María de Maeztu y Severo Ochoa, son los dos más importantes y llevan aparejadas inversiones. En Andalucía el Gobierno de España solo ha reconocido uno y le ha dotado de 4 millones de euros. En Madrid ha reconocido 7 y le ha dotado de 38 millones de euros. En Cataluña ha reconocido 15 y le ha dotado de 76 millones de euros. De manera que estamos hablando que en Cataluña no es que haya tenido 10 veces más inversión en este tipo de centros, sino que ha tenido 20 veces más inversión que Andalucía. En el País Vasco 2 con 8 millones de euros y en Valencia 4 con 14 millones de euros. Se está dejando atrás Andalucía en esto y se está entregando este tipo de cuestiones a Cataluña, lugar en el que, por lo que se ve, no cumplir los requisitos de estabilidad, no cumplir los requisitos de deuda, no cumplir los requisitos de déficit, le lleva a plantearse negociar con el Gobierno su encaje en España, mientras que nosotros lo que tenemos que hacer es encaje de bolillo para conseguir sobrevivir con la financiación que tenemos. Muchas gracias. Gracias, consejero.